Damos la bienvenida entonces a nuestro siguiente ponente, el doctor Raúl Velázquez. Él es catedrático en la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. También es profesor asociado al Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Entonces, pues damos la bienvenida, Doc, con este tema tan importante de subproductos. Puedes compartir tu pantalla. Mientras voy aquí bloqueando la actividad de micrófono y video para el resto de los participantes para que puedas hacer tu charla con toda fluidez. Listo, entonces vamos a empezar. Me dicen si están viendo la presentación. Ya se está viendo la presentación, sí señor. Ok. Bueno, esta charla que les voy a presentar en este momento digamos, es el resultado de una serie de trabajos que hemos realizado durante varios años en la Universidad Nacional de Colombia y en el Politécnico Jaime Isaza Cadavid. Se denomina materias primas alternativas en la alimentación de pequeños rumiantes, algunas experiencias e investigaciones. Entonces, como una breve introducción, hablamos que los rumiantes se clasifican de varias formas. Unos son selectores de concentrados, como los vemos aquí en el lado izquierdo mío. Ahí están estos animales que se llaman los venados, los alces, ¿cierto? Y al otro lado están los consumidores de forrajes toscos, de forrajes fibrosos, que ahí está el ganado, están los búfalos, están las ovejas, y hay uno intermedio, ¿cierto? Un intermediario que es la cabra, que para complementarle ahorita esa pregunta que hizo este señor del aprisco, ellos tienen un ritmo de alimentación durante el día, ¿cierto? No se concentra tanto, bueno, eso es dependiendo la disponibilidad que haya de tiempo y de eso, pero ellas, como tienen un rasgo que es que son muy selectivas, entonces ellas, si tienen muy buena oferta de forraje, ellas seleccionan el alimento y no consumen en grandes cantidades durante muy poco tiempo como hacen las vacas, sino que las cabras más bien van seleccionando cosas de muy buena calidad y eso les toma más tiempo, ¿cierto? Entonces esto como manera de introducción sobre los rumiantes y ya luego hablando de materias primas comunes para alimentos balanceados en animales de granja. Lo que se utiliza normalmente, la fuente es del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, lo que más se utiliza en nuestro país para hacer los alimentos balanceados son el maíz amarillo, el frijol de soya o la soya extruida que conocemos, la torta de soya, el sorgo en algunas ocasiones, que en estos últimos años casi no está ingresando al país, se utiliza la yuca y se utiliza el aceite crudo de palma, ¿cierto? Esas son, digamos, las principales componentes de los alimentos balanceados que utilizamos en el país. Y posteriormente está las tortas, que les mencioné una ya, que es la torta de soya, la torta de algodón, de ajonjolí, el palmiste, la harina de arroz, la harina de pescado y algunas mezclas básicas que se tienen de esto. Esto es principalmente lo que se utiliza en nuestro medio, pero como sabemos todos y los que haya productores ahí que estén en el curso, se habrán dado cuenta de las alzas en precios que ya exceden el 100%, ¿cierto? Al principio del año pasado estaban por el orden de los 52.000, 55.000 pesos acá en Colombia y ahora están por el orden de los 110.000 pesos, están al doble los alimentos balanceados. Entonces esta temática que vamos a hablar ahorita tiene mucha importancia en este momento, ya que nos permite a nosotros pensar en cómo sustituir esas materias primas importadas que tienen tan altos costos, ver cómo las podemos utilizar. Entonces también a manera de enfocar un poco, digamos, el cuerpo del animal, lo que consume el animal,
vemos que más o menos el rumen de las vacas tiene entre 120 litros y 220 litros, mientras que la oveja y la cabra están entre 8 y 12 litros aproximadamente. Esto es una cosa muy importante porque nos da a pensar a nosotros que estos animales son muchísimo más, tienen más requerimientos nutricionales en cuanto a calidad, en cuanto a la materia seca, en cuanto a la proteína bruta, en cuanto a la energía digestible y energía metabolizable, porque ellos no tienen la capacidad tan grande como tiene un bovino para almacenar, sino que ellos tienen que consumir lo que, digamos, durante el día, una cantidad limitada, porque su rumen no da para más y hay que ofrecérsela de muy buena calidad. Entonces, pensamos en algunos sistemas de producción, como mencionaban ahorita, por ejemplo, sistemas silvopastoriles se pueden utilizar. Yo he diseñado y hemos trabajado en la universidad diferentes sistemas, por ejemplo, este que estamos viendo acá, que tiene leucaena, tiene guandul y tiene botón de oro, la Titonia diversifolia. Estas para corte y acarreo o también para consumo directo. Sino que hay que tener mucho cuidado a la hora de poner a pastorear los animales y es que hay que limitarles el tiempo de pastoreo o ramoneo en estos sistemas, que no debería sobrepasar una media hora, 45 minutos diarios, ya que ellas tienen una, digamos, sobre todo las cabras, les gusta mucho la corteza de los árboles o de los arbustos. Y si los dejamos más tiempo, de 30 minutos, 40 minutos, van a empezar a consumirse y a dañar la corteza de los árboles, acabando con ellos, muriéndolos, ocasionándole la muerte. Entonces, a diferencia, por ejemplo, lo que pasa en La Guajira, que es una zona seca, semiárida y muy árida, es que allá hay árboles que crecen, que tienen una corteza supremamente dura y resiste el diente de la cabra y de la oveja. Pero estas especies que les acabo de mencionar, no. Entonces, si uno no controla el tiempo de pastoreo, no va a tener éxito con el sistema silvopastoril. ¿Sí? Normalmente lo que encontramos es este tipo de sistema, esto que estamos viendo acá, unos potreros que simplemente tienen gramíneas rastreras, en este caso es estrella, pero esto no cubre los requerimientos nutricionales de los animales, sobre todo cuando están en lactancia, cuando tienen 2 cabritos o 2 corderos, no cubren esos requerimientos nutricionales. Y más todavía si ellas, aparte de estar paridas, todavía están en proceso de crecimiento. Entonces es necesario suplementar y para esto es necesario utilizar las tablas de requerimientos nutricionales que nosotros a veces generalmente utilizamos las de la NRC de 2007, que son las más recientes que tenemos, y formulamos alimentos balanceados, ¿cierto? Aquí vemos también los animales pastoreando en sistemas silvopastoriles que son muy adecuados para ellos, sobre todo porque le ofrecen un alimento de muy buena calidad. Ya saliendo un poco de estos sistemas silvopastoriles, uno puede ofrecer alimentos o, digamos, materias primas que se pueden conseguir en diferentes zonas. Por ejemplo, aquí en Latinoamérica es muy común encontrar el café, ¿cierto? Utilizamos la pulpa de café para suplementar animales. La pulpa de café es una materia prima que cuenta con más o menos entre 12,5 a 14,5% de proteína, ¿cierto? Es superior a casi cualquier pasto que tenemos en la finca. Imagina de 12,5 a 14,5 de proteína, es una cosa muy buena. Pero además contiene un nivel de energía muy similar al del maíz, ¿sí? Tiene un nivel energético muy similar al del maíz. Contiene un nivel de fibra en detergente neutro muy bajo en comparación de otras materias primas fibrosas.
Este tiene más o menos un 33-35% de fibra en detergente neutro, lo cual hace que sea una materia prima ideal para trabajar como suplemento. Uno de los problemas que se tiene es que tiene un alto nivel de humedad. Por ejemplo, ahí como lo están consumiendo estas cabras que vemos en esta foto, es totalmente fresca. Y si uno la va a conservar, hay varias formas de conservarla. Una es deshidratarla, porque ella en estado fresco tiene alrededor de 80% de materia seca, entonces se puede descomponer muy fácil y se pudre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Deshidratarle. El proceso de deshidratación en ocasiones es costoso, ¿cierto? Si uno no tiene una buena marquesina o un nivel de sol adecuado, no se va a deshidratar fácil. Pero entonces lo que se puede hacer es ensilarla. El proceso de ensilaje normal que conocemos, ¿cierto? Se deja deshidratar un poco o que escurra más o menos de un día para otro y luego ya se ensila. Y ese ensilaje se le ofrece a los animales. Ahorita vamos a ver. Estas ovejas que tenemos aquí en la parte de abajo, estas son en Yucatán, en México. Estas están consumiendo naranja, ensilaje de naranja, de cáscara de naranja o de pulpa de naranja para suplementarse. La naranja tiene una particularidad, es que tiene un nivel de proteína relativamente bajo, está entre 6.5 a 7.5% de proteína. Es como un pasto de baja calidad en cuanto a energía. Perdón, en cuanto a proteína, pero en cuanto a energía tiene un nivel supremamente elevado, incluso se ha encontrado que está un poco más alto que el del maíz y sobre todo tiene una particularidad y es que contiene pectinas y esas pectinas se fermentan y no causan que se baje el pH en el rumen, o sea que puede mantener un nivel energético adecuado sin causar acidosis en el rumen. Sí, esta otra foto que vemos aquí a mano derecha, estas cabras están consumiendo forrajes de buena calidad, por ejemplo, el quiebrabarrigo, la tricantera gigantea, el botón de oro, la morera, sí, que son también otras materias primas que tenemos en la finca que lo podemos utilizar ya sea fresco o ya sea deshidratado para hacer un concentrado con ellas, o incluso se puede mezclar con forrajes como pastos y ser ensilado para conservar. Entonces vemos que una marquesina es digamos, una construcción como esta que se tiene, se puede realizar con plástico, con guadua, se puede utilizar bambú y se puede deshidratar cualquier material ahí. Entonces hacemos esta reflexión, el tipo de alimento para suplementación puede ser basado en alimentos balanceados comerciales que son en este momento muy costosos. Entonces tenemos que tener en cuenta la relación costo-beneficio. Sí, esa relación costo-beneficio, cuánto nos vale producir 1 litro de leche, cuánto nos cuesta producir 1 kilogramo de cordero con base en alimentos balanceados. Entonces tenemos que tener en cuenta. Esta foto fue tomada por allá en el municipio de Buenavista, Córdoba, donde se utiliza el 50%, un concentrado que utiliza el 50% de harina de orejero. El orejero es el Enterolobium cyclocarpum, que en otros, por ejemplo, en Centroamérica lo llaman el guanacaste, aquí lo llamamos el oreja de Judas o el orejero, que ese fruto tiene muy buen nivel de energía y muy buen nivel de proteína. Entonces, los frutos tienen una particularidad en los bosques o en los sistemas silvopastoriles o en los sistemas ganaderos, y es que se producen en la época seca. Coinciden con la época en que menos disponibilidad de forraje hay en las fincas y se van a obtener, por ejemplo, el orejero, el samán, el guásimo. Sí, todos estos son árboles que producen frutos que tienen alto nivel de proteína, están entre el 18 y el 24% de proteína y tienen un nivel energético muy adecuado para suplementar los animales. Entonces ya voy a mostrarles unos trabajos que hemos hecho en
en la Universidad Nacional y en el Politécnico con diferentes especies. Lo hemos hecho con cabras, con ovejas, hemos hecho también incluso con conejos, porque el conejo tiene una particularidad y es que sirve como modelo animal. Si sirve para alimentar conejos, va a servir para alimentar ovejas, cabras, vacas y demás animales herbívoros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, miremos el efecto de la cáscara de cacao sobre constantes fisiológicas, producción y calidad de leche en cabras. En la introducción es lo que les mencionaba ahorita, todos estos trabajos se basan en que los alimentos balanceados tienen un alto costo porque están basados principalmente en maíz y soya y la idea es buscar alimentos locales de producción barata, producción en la finca, producción que no haya que incrementarle el transporte, que no haya que meterle mayor gasto, sino que sean fáciles de conseguir dentro de la misma finca o en la misma región. Entonces el objetivo de fue evaluar el efecto de la cáscara de cacao sobre las constantes fisiológicas, producción y calidad de leche en las cabras. Lo hicimos en el aprisco de la universidad, hicimos un diseño completamente aleatorizado, donde tomamos 8 cabras en el tercer tercio de producción. Se hizo durante más o menos 32 días, se hizo un tratamiento testigo que no incluía la cáscara de café, sino que se tomaba el alimento balanceado comercial y el alimento forrajero, o sea, el pasto o el heno, que allí también alimentamos con heno, a voluntad. Y el tratamiento 2 incluimos el 25% de la cáscara de cacao, reemplazando el alimento balanceado, más el forraje a voluntad que también tenía el tratamiento 1, ¿cierto? Y las variables que medimos fue la producción de leche, la calidad de la leche en cuanto a calidad, la composición química de la leche. Entonces miremos. Dieta y consumo de materia seca y proteína bruta. Entonces, el pasto es un pasto que tiene más o menos 18% de materia seca y 10% de proteína bruta. El alimento balanceado tiene más o menos 90% de materia seca y 15% de proteína bruta. Y la cáscara de cacao seca, tiene 97% de materia seca y 5% de proteína bruta. Entonces, en el tratamiento 1 y el tratamiento 2 nos muestra cuál fue el consumo de cada una de estas, de materia seca, de proteína bruta, y vemos un poco la diferencia. Entonces nos vamos a la producción de leche bajo esos 2 tratamientos. La producción total de leche con el testigo fue de 110 litros y del tratamiento 2 fue de 102 litros. La producción por día en kilogramos para el número de cabras, para las 4 cabras del tratamiento 1 fue de 345 y del 2 fue de 321. Y la producción animal por día fue de 860 gramos y 800. Recordemos que este es en el tercer tercio de producción, que el tercer tercio de producción es cuando menor leche se produce por los animales. La mayor producción de leche se da en el primer tercio de lactancia. En este primer tercio de lactancia se produce más de la mitad de la leche. Y esta es la gráfica de la curva de lactancia, ya como va descendiendo desde el día 1 hasta el día 32, 33, que fue el que lo tomamos. Pero miremos una cosa entonces. Estos son los resultados de la calidad de leche bajo los tratamientos. Mire que medimos la grasa, la proteína de la leche, los sólidos totales, la lactosa, el MUN, enseguida vamos a hablar qué es el MUN, que son, y la acetona y el beta-hidroxibutirato, que son cuerpos cetónicos que produce el animal. El MUN es el nitrógeno ureico en leche. ¿Qué quiere decir un nitrógeno ureico en leche alto? Quiere decir que estamos dando mucho nitrógeno y muy baja energía. Entonces, según el tratamiento normal que se da allá en ese sistema de producción, con el testigo, que es más o menos entre
900 a 1000 gramos que se les da por día a los animales de concentrado, tienen un MUN de 26 y tienen, lo que nos está mostrando es un desbalance en la dieta, ¿cierto? Y ya con el tratamiento 2, con la cáscara de cacao, nos muestra que se bajó a 21.76, una disminución aproximada del 20%. Esto indica que en el tercer tercio de lactancia no necesitan tanto alimento balanceado. Entonces, si suplementamos a los animales con una fuente fibrosa, como en este caso es la cáscara de cacao, y que tiene un nivel energético medio, vamos a disminuir ese valor del nitrógeno ureico en leche, sin disminuir la producción de leche. Y ya luego hicimos también un análisis de las constantes fisiológicas de la química sanguínea y encontramos que no hubo ninguna diferencia significativa en cuanto a la bilirrubina, a la fosfatasa alcalina, a la gamma-glutamiltransferasa, que son enzimas hepáticas que nos podrían mostrar si en algún momento estamos generando algún daño a nivel fisiológico en el animal, a nivel de hígado. Y luego hacemos un análisis económico. El alimento balanceado nos cuesta 1.875 pesos el kilogramo y la cáscara de cacao cuesta 200 pesos. Entonces miremos el nivel de ahorro que tenemos para el tratamiento 2, que es donde utilizamos la cáscara de cacao. Disminuimos un 22.3% los costos de producción de esa leche. ¿Sí? Entonces miren la importancia de utilizar una fuente. Ahorita vamos a hacer un trabajo con la cáscara de cacao y es que vamos a incluirlo, pero en el primero y segundo tercio de lactancia para ver hasta qué punto se puede reemplazar ese alimento balanceado sin causar, primero, detrimento en la producción y segundo, algún problema en la salud del animal. Entonces, a manera de conclusiones, podemos reemplazar el 25% del alimento balanceado con cáscara de cacao seca y molida en cabras en el tercer tercio de lactancia, sin afectar los parámetros productivos, la calidad de leche y las constantes fisiológicas, pero logrando disminuir el nitrógeno ureico en leche, lo que indica una mejora en la sincronización de la dieta a nivel ruminal. Recomendaciones, lo que les acabé de mencionar, el tratamiento que vamos a hacer. Continuar evaluando el reemplazo en 2 tercios de lactancia para determinar el nivel de inclusión máximo de cáscara de cacao sin afectar esos parámetros productivos. Yo quería preguntar una cosa. Sí, Doc, cuéntame. ¿Vamos haciendo las preguntas o terminamos la exposición y luego preguntamos? Terminando, mi Doc, para que de pronto no nos alarguemos ahí, vamos viendo todos los temas. Yo ya los tengo advertidos de que tomen apuntes y anoten la pregunta para que no se les olvide. Ok, ok. Porque es que tengo, digamos, varios trabajitos y no sé si Pues si los tú quieres alcancemos a presentar podemos hacer todos. una sesión acá si te sientes mejor así de pronto en la metodología, no hay problema. No, está bien así también, no hay ningún problema. Vale. Otro trabajo que realizamos fue con torta de sacha inchi. Todos sabemos que el sacha inchi es un maní, no es un maní como tal, sino que se llama el maní de los incas. Es una planta oleaginosa que en este momento está tomando mucho auge en el comercio por la producción de aceite de alto nivel que tiene el perfil lipídico muy adecuado porque tiene muy buen omega 6, muy buen omega 3, muy buen omega 9, entonces se está comercializando muy bien. Entonces, después de obtener el aceite de sacha inchi, se obtiene la torta, que esa torta tiene un nivel proteico supremamente alto. Si todos sabemos que la torta de soya tiene entre 44 y 47% de proteína, la torta de sacha inchi, esta que obtuvimos acá, tiene 58% de proteína bruta, lo cual es una cosa, digamos, supremamente importante. Entonces,
este trabajo lo hicimos suplementando con torta de Sacha Inchi, que el nombre científico es la Plukenetia volubilis, en hembras ovinas de levante en confinamiento completo. Entonces, el objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto de sustitución de alimento comercial, o sea, como el testigo, como veíamos ahorita, con alimento balanceado, con inclusión de torta de Sacha Inchi en un 12% y harina de trigo en un 86%. Esa harina de trigo no es que vamos a comprar harina de trigo de esa que consumimos para hacer pan, sino que en ciertos laboratorios y en ciertos sitios, como en las panaderías, muchas veces se vence la harina de trigo y la desechan o la botan y nosotros la utilizamos porque se puede utilizar para alimentación animal. Entonces utilizamos 86% de harina de trigo vencida de panadería y sal mineralizada al 2%. Y evaluamos la ganancia de peso y rentabilidad económica en la finalización de corderas o de borregas en confinamiento completo. Igualmente utilizamos un diseño completamente aleatorizado con 10 hembras cruzadas con un peso inicial de 22.6 kilogramos, más o menos 2.4 kilos, divididas en 2 tratamientos. El tratamiento 1 fue forraje a voluntad más 400 gramos de alimento comercial. Ese alimento comercial tiene 15% de proteína bruta. Y el tratamiento 2 fue también forraje a voluntad más 400 gramos de un alimento balanceado con 12% de Sacha Inchi y 86% de harina de trigo vencida para obtener 15% de proteína. Eso se hizo que las raciones fueran isoproteicas e isoenergéticas para tener un peso final que era más o menos el peso en que se comercializan las hembras, que es de 30 kilos aproximadamente. O que se pueden sacrificar también los animales. Un peso de 30 kilogramos está bien para el sacrificio, ya que a partir de ahí se tiene un rendimiento en canal de 52, 54%. Entonces el peso final, la ganancia diaria de peso y el total de peso de estas hembras se presentan en esta tabla. El peso inicial fue de 21.4 para el alimento balanceado y 23.9 en torta de Sacha Inchi. La ganancia de peso total fue de 8.3 kilos en el testigo y de 7.7 en el de Sacha Inchi. Se tuvo una ganancia de peso diaria de 153 gramos y de 142. No se presentaron diferencias significativas en cuanto a la ganancia de peso entre tratamientos. Pero una cosa que es muy, muy importante tener en cuenta y es que el consumo de materia seca estuvo muy similar y la ganancia de peso total también fue similar. La conversión fue un poquito mayor en la torta de Sacha Inchi, fue de 7 kilogramos de consumo para producir 1 kilogramo de peso. Pero miren dónde radica la gran diferencia y es la torta de Sacha Inchi y la harina de trigo vencida son 63% más económicas que el concentrado comercial. Entonces, 1 kilogramo nos va a costar, con el alimento balanceado, nos va a costar 1 kilogramo de peso, nos va a costar 2.800 pesos. Mientras que con la torta de Sacha Inchi nos va a costar 1.048 pesos. ¿Ven la diferencia grande? Entonces uno tiene que ver la oportunidad que hay donde se puedan producir las materias primas o estar atento o estar alerta, por ejemplo, en las plazas de mercado. ¿Qué materias primas están disponibles, están económicas, son locales para poder conseguirlo? O en los mismos pueblos, ¿cierto? Para que tengan en cuenta. Conclusión, reemplazar el alimento comercial por alimento balanceado con inclusión de torta de Sacha Inchi y harina de trigo vencida no afecta significativamente las variables productivas en la alimentación de corderos y constituye una alternativa de bajo costo que mejora la rentabilidad económica de la producción ovina. Listo, ese es otro entonces.
Ese fue con torta de sachainchi. Este que estamos haciendo corresponde a estas hembras que les mostré yo ahora, a estas hembras, estas. Fue un trabajo que hicimos en Yucatán, en México, en la UADY, en la Universidad Autónoma de Yucatán, donde nos dimos cuenta que un productor engordaba los corderos y le costaba lo mismo producirlos que lo que obtenía a la venta. Entonces simplemente le hicimos la recomendación. Él solo utilizaba el ensilaje de cáscara de naranja para darle a las hembras que estaban próximas al parto. Y simplemente le dijimos, venga, ¿por qué no cogemos este grupo de corderos que usted los está engordando? Ellos los engordan en jaulas, como los cerdos, y le reemplazamos una parte del alimento y evaluamos la parte, ¿cómo se llama? La parte económica y la ganancia de peso, obviamente. Entonces, el engorde de corderos Peliway con ensilaje de pulpa de naranja en jaulas elevadas. Entonces, aquí hicimos un análisis bromatológico de los alimentos balanceados y encontramos que el alimento comercial tiene, esta es la tabla nutricional. Miremos qué diferencias grandes hay. La materia seca es del 87% del alimento comercial versus el ensilaje de pulpa de naranja que apenas tiene 22% de materia seca. La proteína cruda del alimento comercial es de casi 16%, mientras que de la cáscara de naranja es de 6,9%. El extracto etéreo, que son las grasas, no están muy diferentes. La fibra en detergente neutro, miremos que el alimento comercial tiene 22,48 y del ensilaje 34. Y la fibra en detergente ácida, que esa es la que contiene celulosa y lignina, ¿cierto? Que es la parte más indigerible. El alimento comercial es muy bajito y el ensilaje de pulpa de naranja tiene 33%. La energía metabolizable del alimento comercial es 2,9 y 2,6 para la cáscara de naranja. Cenizas estaban muy similar. Entonces miremos. Esta tabla nos muestra el desempeño productivo de corderos alimentados con dietas que contenían diferentes niveles de ensilaje de pulpa de naranja. Aquí hicimos uno, que fue el testigo, donde no pusimos ensilaje de pulpa de naranja. El tratamiento 2, donde reemplazamos el 25% y el tratamiento 3, reemplazamos el 50% del alimento balanceado. Estos animales eran alimentados casi en su totalidad con el alimento balanceado. Sí, porque eran cebados con esto, digamos, el forraje que se les daba era mínimo. Entonces tomamos un peso inicial aproximadamente de 18 kilos, el peso final estuvo por el orden de 30 a 35 kilos y encontramos unas ganancias de peso total. La mayor ganancia de peso fue para el tratamiento testigo, ¿cierto? Donde tuvo una ganancia de peso diario de 263 gramos, ¿sí? Seguido por el de reemplazo de 25%. No hubo diferencias significativas entre el testigo y el tratamiento donde reemplazábamos el 25%. Incluso la conversión fue mejor para los animales con un reemplazo del 25%. Y miren la diferencia grande que hubo reemplazando el 50% del alimento balanceado por el ensilaje de pulpa de naranja. La ganancia de peso diario se bajó a 190 gramos, o sea que hay como una diferencia aquí como de 70 a 73 gramos aproximadamente. Pero miren la conversión alimenticia, mejoró aún más. No hay diferencias significativas, pero en números sí la hay. Pero miren una diferencia muy grande. Esta es la curva de crecimiento para los 3 tratamientos. Esto se hizo durante 9 semanas. Miren la diferencia grande en costos de producción. El tratamiento 1 costaba
producir 1 kilogramo de peso vivo en pesos mexicanos en ese momento costaba 28 pesos. El tratamiento 2, 26 pesos. Y el tratamiento 3, 24 pesos. Hubo un porcentaje de ahorro del 6% para el tratamiento 2 y el tratamiento 3 del 12%. Esto le da la rentabilidad del negocio en esto. Porque lo que les mencionaba, vender 1 kilogramo de peso vivo en ese momento era como por 26 pesos, 27 pesos y el costo de producción era de 28. Entonces el productor no estaba ganando, estaba trabajando simplemente para que lo vieran. Y simplemente incluir una materia prima dentro que utilizaba en su finca, pero para otro tipo de animales, incluirlo en esto le iba a mejorar la rentabilidad del negocio. Este es otro trabajo que hicimos en el levante de hembras y machos. Ustedes me dirán cuándo, Mónica. Dale, mi doc, todavía tienes tiempito. Todavía, ok, listo. Porque yo me voy yendo y nos vamos yendo, listo. Levante de hembras y machos caprinos suplementados con ensilaje de pulpa de café. Este lo hicimos con animalitos en crecimiento, ¿cierto? Como manera de introducción, Colombia es uno de los principales productores de café en el mundo. En la producción de café se genera aproximadamente un 60% de desechos. O sea, de 1 kilo, para producir 1 kilogramo de pergamino, producimos alrededor de 4,5 kilos o 5 de desechos. O sea, es una cosa increíble. Y esto va a parar a las fuentes de agua, va a parar a los suelos, que se descompone, va a producir eutroficación en las aguas y vamos a causar mucho problema. Pero si lo utilizamos como suplemento alimenticio, es una de las cosas que les mencionaba al principio, se va a lograr una materia prima de muy buena calidad y vamos a disminuir el impacto ambiental que genera los desechos de la pulpa de café. Entonces en esta utilizamos también 10 hembras con un peso inicial de 9,62 kilos, más o menos 1,37 y de 9,74 más 1,07 para cada tratamiento respectivamente. Este cruce fue Boer por mestiza en animales que teníamos en ese momento en la universidad. Este es el tipo de animales. ¿Sí? Entonces miremos la composición de los alimentos. El alimento balanceado, el ensilaje de pulpa de café y el pasto a estrella africana, que es el que se utiliza para pastoreo. El ensilaje de pulpa de café tiene solamente 18,6% de materia seca, mientras que el alimento balanceado 88,4%, ese que utilizamos. El pasto estrella tiene 20%. Miremos la diferencia en proteína. El alimento balanceado 15, el ensilaje 12,4, 12,14 y el pasto estrella 7,48. Miremos la fibra en detergente neutro que les mencionaba ahora. En la pulpa de café tiene 32%. El alimento balanceado, que se produce, que se utiliza en la universidad, 5,81. Y el pasta estrella tiene 74% de FDN, ¿cierto? Miremos el FDA, cómo cambia. Y la energía metabolizable. Energía metabolizable no, esta es la energía bruta para las tres cosas. Y una cosa que estamos mencionando acá que se llaman taninos. Los taninos condensados, que después podemos hablar un poco de esos si les interesa. El ensilaje de pulpa de café tiene 10,84% de taninos. Ese es un valor bastante importante y después les voy a decir por qué es importante. El ensilaje de pulpa de café simplemente se hace en canecas, se pone la pulpa, se apizona, a ella no hay que agregarle melaza, no hay que echarle nada de esas cosas, simplemente se tapa para que quede bien sellada y se pueda fermentar anaeróbicamente durante 21 días mínimo, Entonces miremos el desempeño productivo de esas cabritas alimentadas.
el tratamiento 1 fue el testigo y el tratamiento 2, esta fue en las hembras y en los machos caprinos aquí abajo. Entonces, miren, el peso inicial fue de 9,62, el peso final de 14,95. La ganancia de peso total y la ganancia de peso diaria. En la ganancia de peso diaria de las cabritas fue de 87 gramos y del testigo fue de 87 gramos por día y el tratamiento con pulpa de café fue de 61,24. Eso en cabritas y esto acá en machos. Aquí hubo reemplazo de 0% en el testigo, de 25% en el tratamiento 1 y de 50% en el tratamiento 3, ¿cierto? Miren las ganancias de peso. Hubo menos ganancia de peso, reemplazo del 50%, seguido del 74%. Miren que estos dos fueron superiores al tratamiento testigo con solo concentrado. ¿Qué creen ustedes que habrá pasado? Ahorita lo podemos discutir. El costo de suplementación fue menor, en 19,4 y en 44% para el tratamiento T2 y T3 respectivamente. El costo, imaginen disminuir el 40% del costo de suplementación. Ahí está la ganancia, ahí está la rentabilidad del negocio. El alimento comercial puede sustituirse hasta en un 50% sin afectar el desempeño del animal. Esto en animales en crecimiento. El ensilaje de pulpa de café es una alternativa alimenticia de bajo costo para el levante de cabritos y es una alternativa de alimentación del campesino, ya sea para carne o para leche en cabras. Dime, Mónica, ¿sigo o paro? Veamos el último más, pues como empezamos 10 minutos corriditos, entonces ahí estamos en reposición. Esto está bien. Esta fue una cosa bien interesante que mucha gente me la había dicho hasta ese momento, que uno puede reemplazar la leche de cabra por leche de vaca en los cabritos o en las cabritas de levante. Y yo decía, pero ¿será que eso sí se puede hacer así? Entonces cogimos y hicimos ese trabajo. Evaluación del reemplazo de leche caprina por bovina en la cría de hembras y machos caprinos. Entonces tomamos animalitos con un peso inicial de 6 kilos, 6,2, 5,9, 5,8 en hembras. Y en machos de 5,5, 5,6 y 5,9 en machos, ¿cierto? Le reemplazamos el 0%, el 25%, el 50% y el 75% a las hembras. Y a los machos le reemplazamos el 0, el 25 y el 50%. Y obtuvimos los siguientes datos. La ganancia de peso diario fue de 89, 88, 74 y 92. Es decir, no hubo diferencia significativa para las hembras. De igual forma, hubo 79, 73 y 70 en la ganancia de peso de machos. No hubo diferencia significativa, pero sí hubo una diferencia muy grande. Estas son las gráficas de crecimiento, las curvas de crecimiento en machos y en hembras. Sí, ahí las ven. Pero el ahorro grande estuvo en esto. El tratamiento con 0% de reemplazo no tuvo ahorro, por supuesto, ese es el testigo. El 25% tuvo el 17% para hembras, para hembra y para macho, y el 50% de 34% de ahorro. Y el reemplazo del 75% de leche disminuyó los costos de producción de esos machitos en un 51%. Entonces, ¿qué demostramos ahí? Que podemos ahorrar. Simplemente, si tenemos un vecino lechero, le compramos la leche que vale, por ejemplo, aquí en la Universidad Nacional vendemos a 7,000 pesos el litro de leche y de cabra, mientras que el litro de leche de vaca vale 2,200 pesos. Entonces, miremos la diferencia tan grande.
Sí, yo no sé cómo sea en sus países, pero por ejemplo yo conozco en México que el litro de leche de cabra es también por lo menos al doble de lo que vale el litro de leche de vaca, perdón. En Centroamérica, en Costa Rica, igualmente el litro de leche de cabra vale el doble. Entonces, si uno tiene posibilidad de conseguir leche de vaca y la utiliza, se puede utilizar desde la segunda semana, ya que los animalitos hayan pasado el proceso del calostro y estén adaptados. Eso sí, no le cambiamos la leche de un día para otro. Simplemente vamos disminuyendo la leche de cabra que están tomando y vamos aumentando la leche de cabra hasta que podamos hacer un reemplazo, incluso hasta del 100%. Allí lo hacemos hasta del 100%. ¿Listo? Listo, yo creo que ahora sí entonces dejemos hasta aquí para recibir algunas preguntas. No, ese Ahí- último estuvo muy bueno porque eso se ha preguntado desde ayer, la parte de la leche, mi doc. bueno, ahí tengo muchos otros trabajos para otro, pero les puedo compartir esta presentación para que ustedes las tengan. Vale, sí, la idea es que este sea el primero de varios para poder compartir información y que pues la gente pueda aprovechar todos esos recursos que, como nos comentabas, Nido, que están ahí cerquita y muchas veces no sabemos que los podemos utilizar ni cómo los podemos utilizar. Hay Sí, unas manitos levantadas, vamos a atender primero las manos levantadas, permítanme, voy a darles la opción de activar el micrófono. Sí, Gerardo, para todos, recuerden que las memorias se van a compartir, los ponentes nos comparten la presentación y si tienen más información que nos puedan compartir, ellos pues ya saben que lo pueden hacer libremente. ¿Listo? Entonces, las manos que tenemos levantadas en orden son, permíteme un segundo, está primero la de Daniel de Rancho Vino La 40. Adelante, Daniel. Buenas noches, doctor Raúl, ¿cómo está? ¿Cómo le va? muy bien. ¿Y vos? ¿Cómo te va? Ahí dándole también el trabajo. Qué Doctor, bueno. bueno, es que se juntan todos los temas, pero voy a tratar de sintetizar mis preguntas. La primera, yo estoy aquí en Arbeláez, Cundinamarca, que hay muchísimo café. Sí, Voy a intentar hacer el tema de la pulpa de café. En la universidad donde yo estudié hicieron una tesis también muy valedera sí. con el tema de pulpa de café, el doctor Cuadros, pero en el caso de la leche del ganado lechero caprino, me da miedo solo una cosa. Nosotros transformamos. ¿Qué tanto al dar yo, porque usted nos nombró que tenía el 80% de humedad la pulpa de café, Sí, qué tanto me llega a acidificar la leche esa inclusión de la pulpa de café? Porque nosotros producimos yogur griego y el yogur griego es muy sensible al cambio de acidosis en la leche. pero vení, no entiendo una cosa, ¿cómo te va a acidificar la leche? O sea, ¿va a bajar el pH de la leche por el consumo que está Esa es por la la parte? pregunta, esa es la pregunta, esa es la pregunta. O sea, la pregunta es, No, no, no. si yo le doy pulpa de café, ¿me afecta la acidosis, la acidez de la leche, perdón? No, ve, hasta donde yo tengo entendido y he leído algunas cositas sobre eso no afecta. Hay cosas que le dan sabor a la leche, hay alimentos que por ejemplo, si yo doy suplemento que tenga harina de pescado en alta proporción, la leche puede llegar a tener un poquitico de sabor. Pero una cosa no quiere decir que este sea un alimento de alta fermentación, te va a acidificar la leche. Es que sí me pasó una vez con glicerol, que vimos el glicerol y los quesos salieron sabiendo el glicerol. Entonces, Eso, pero por el sabor. sí, Por, pero por digamos el que sabor sí, pero no la acidificación de la leche. O sea, el ácido láctico de la leche depende de otras cosas, depende del manejo sobre todo. El manejo después del ordeño. Si vos no tenés una refrigeración adecuada en el momento del ordeño, vas a tener que se te disparan el nivel de acidez, ¿cierto? Pero sí, no que por comer pulpa te va a salir ácida la leche, no. no se cambia, digamos, la proporción de ácido acético, propiónico y butírico. Se produce igual. Es que ve, eso tiene mucho que ver, es en el momento de lo que hablaba ahora, de la sincronización de la dieta en el rumen. Si yo tengo muy buena producción de carbohidratos, si tengo muy buena producción de nitrógeno en el rumen,
voy a producir adecuadamente el acético y el propiónico. Y estos, por ejemplo, el propiónico es el precursor de la lactosa. Entonces no es que te va a acidificar la leche, todo lo contrario, va a producir más lactosa y la lactosa, como está en una proporción de 5% en la leche o de 4,5 en cabras, te va a arrastrar incluso mayor producción de leche. Cuando yo doy un alimento que me produce más ácido propiónico, ese propiónico es gluconeogénico, o sea que me va a producir glucosa en el rumiante, haciendo que produzca más lactosa, y si voy a producir más lactosa, voy a tener mayor volumen de leche, incluso voy a producir más leche. Doctor, A eso, el otro a que eso se refiere. no nos compartió el máximo de inclusión de la cáscara de la cereza de- No, no, porque yo te muestro lo que yo he trabajado, pero todavía no sé hasta qué punto. Hay gente que recomienda incluso hasta un 40%. Yo lo trabajo más o menos un 25% porque voy midiendo producciones. Pero si yo sé que me excedo, por ejemplo, si llego hasta un 50% en producción de leche, o sea, reemplazo un 50% de producción de leche, el alimento comercial va a ser mucho más eficiente en cuanto a volumen. ¿Por qué? Porque tiene más materia seca, porque tiene más energía, más proteína. Entonces, obviamente, yo lo que estoy mirando es posibilidades de reemplazo, no de cambiar, sustituir 100%, pero sí posibilidades de reemplazar. Más o menos yo recomiendo hasta un 25%, incluso podría llegar hasta un 30%, pero eso ya lo evalúa uno. Esa es otra de las cosas que pueden hacer los productores, es ir haciendo ensayos dentro de su misma producción, ¿cierto? Ir ensayando hasta qué punto uno puede reemplazar, porque es que es muy diferente vos allá en Arbeláez que nosotros acá en Medellín o que en Marinilla, ¿cierto? Entonces sería muy bueno tener esa información, y ¿no? ya para terminar, doctor, con el tema del último que tocaste de la leche de vaca para crianza artificial, Sí. nosotros tuvimos un tema, que no sé si te pasó, un tema, y es que les dábamos un tetero diario, bueno, de acuerdo a su peso, y se nos empezaban a morir de peritonitis. Sí, descubrimos después de hacer varios estudios y conversaciones que la leche de vaca, pero pues digo, no sé si le ha pasado, la densidad del suero es menor que la densidad del suero de la leche de cabra. Entonces se trasvasaba de la vejiga y se llenaba el peritoneo de líquido de leche. O sea, uno abría los animales y estaban llenos de leche en el peritoneo. Entonces, Uy. por recomendación técnica, tuvimos que investigar bastante. Era subirle un poco los sólidos a la leche de la vaca. ¿Leche de qué vaca? De Holstein. No, de Siete Colores del vecino. Eso sí la comprábamos en la finca de al lado, de Siete Colores del vecino. Eso no era de alguna Y era definición. una leche de muy mala calidad. No, no, era una leche muy buena. Criamos muy buenos animales, corderos y criamos cabritas, pero especialmente se trasvasó el suero. O sea, se amanecían los animales, para que sepas, inflados con los pezones salidos, o sea, como si estuvieran llenando la ubre, pero animales chiquitos, obviamente pues, de cría. Y empezamos a mirar y descubrimos que era el suero de la leche que se trasvasaba de la vejiga. Eh, Eso sí que está interesante. Sí, Porque mira, yo te digo, yo desde que hice ese trabajo, eso lo hicimos en 2014. Eso va a ser 10 años. Y eso de reemplazar la leche lo hacemos con los cabritos. Lo hacemos desde esa época. Y reemplazamos desde la segunda, tercera semana hasta los 3 meses en que destetamos. Reemplazamos casi con el 100%, haciéndolo así como te dije. mm, Disminuyendo un poquito la leche de cabra y aumentando la leche de cabra hasta desmontarlo. Eso lo hacemos más o menos en 8 o 10 días. no, nosotros hacemos algo similar, igual hacemos el mismo proceso. Entonces lo que hacemos es que le agregamos a la leche un poquito de leche en polvo para evitar que se nos mueran los animales por ese efecto que te estaba Ya, comentando. sí, 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 aumentar sólidos, por supuesto. Aumentar Ve, sólido. qué interesante. Yo no he observado eso nunca, nunca, pero qué bueno que lo mencionas porque sería interesante reportar ese caso, hombre. Sí, básicamente en la necropsia uno abre y sale leche del peritoneo de los animales. O sea, se sale el suero de la vejiga. Esa es la conclusión que llegamos.
Ah, cómo lo siento, pero qué interesante. No, esos animales se sacrificaron en nombre de la ciencia porque de ahí descubrimos que había que hacer eso. Y la persona que nos dijo fue muy práctica, nos dijo, es por esto, hagan esto y se solucionó el problema. Ya, Bueno, ya, ya. muchas gracias y muchas gracias a todos. Gracias por mencionarlo. Gracias, mijo. Vale, perfecto. Seguimos con Camilo Arbeláez. Puedes activar tu micrófono, Camilo. Muy buenas noches, Mónica. Buenas noches para el doctor y para todos los compañeros de esta noche. Doctor, tengo preguntitas así muy... pues yo estoy ubicado acá en San Carlos, Antioquia. Estamos aquí cerquita de Medellín. Sí, señor. Nosotros acá pues cultivamos, tenemos café y tenemos el cacao. Sí. Una de las preguntas es el proceso para la cáscara de cacao. Ve, el de la cáscara de cacao, yo lo tomé, yo cogí ese cacao que vos ves que los cacaoteros cogen y rompen la cáscara y vacían el contenido y tiran la cáscara por allá al suelo a que se seque. Sí, Yo la cogí de una zona muy seca. Eso venía ya seco completamente, seco completamente. Pero uno también la puede coger fresca y ponerla a secar, darle 2, 3, 4 días de sol, según allá San Carlos es bien caliente, eso debe secarse muy rápido, y se pulveriza y se mezcla con el alimento balanceado. Sí, señor. La otra es si uno utiliza la cáscara de naranja y la de café, ¿se podría también dar al mismo tiempo con la de cacao? ¿O sería más bien manejar esto aparte? Yo no creo que haya ningún problema en darlas juntas, pero si vos reemplazás, es que a lo que voy es lo siguiente, si vos reemplazás mucha parte del alimento por fuentes que no tienen el mismo nivel energético, no podés esperar algo muy similar que como si fuera con el alimento balanceado. ¿Sí me hago entender? Sí, señor. Claro, vos podés reemplazar, no sé, hasta el 50, 60%, pero no podés esperar unas ganancias de peso similares al testigo. Ajá. Incluso la cáscara de naranja se utiliza en gran medida para darle sabor a otras cosas para que se la consuman los animales. Sí, señor. No, o sea, lo que yo decía era que no tenía ninguna, pues, como problema en darla, No. pues, así. Se sabe que se va a dar en menos porción, que no va a ser para completar el 100% de la alimentación Sí, diaria. señor. No, se lo puedes dar juntos. Yo no creo que tengas ningún problema. Ok, Doc. Y la otra sería, la última sería, ¿no se podría ensilar la cáscara de naranja y la pulpa de café juntas? Yo creo que sí, claro, por supuesto, no pueden ensilar esas dos cosas. Sí, totalmente. Lo ideal con la cáscara de naranja es disminuirle el tamaño de partícula, no ensilar esa cosa grandota, la naranja completa o partida, sino picarla. La pasas por una para disminuirle el tamaño de partícula y así ensila mucho mejor y no tenés ningún problema. Ok, doctor, muchísimas gracias. Con todo gusto. Listo, vamos con el siguiente participante que es Marlon Mosquera. Puedes activar tu micrófono, Marlon. No sé si nos estás escuchando. Ah, sí. Buenas noches, pues agradecerle por compartir esa información de esos artículos científicos que pues es la prueba de que hay otras fuentes para alimentar animales y que generan pues buenos resultados, ¿no? Y pues agradecer por que nos comparta pues de pronto esos documentos si es posible y si tiene más a la mano pues, pues Yo todos estos trabajos los he realizado, les hago análisis estadístico y generalmente los presentamos en eventos científicos. Sí, precisamente hoy estaba hablando con una persona para ver si escribimos un libro donde plasmamos toda esta información. Para que esté muy a la mano de la gente. Claro, yo les comparto esto, yo se la paso ahorita la presentación a Mónica y ella se las hace llegar. Claro que sí, con mucho gusto. Esto, muchas gracias. Vale, vamos con el siguiente participante que es Diógenes Paz.
Y vamos a hacerle las preguntas hasta Raúl, que fue el último que ha levantado la mano, pues por cuestiones de tiempo, ¿listo? Doc, te iba a pedir el favor, no sé si tienes de pronto un tiempito para contestar rápidamente algunas preguntas que han dejado ahí en el chat de la charla, ahorita que empiece pues ya la última conferencia. Sí. Y ya con esto terminaríamos. Entonces, Diógenes, adelante. Sí, buenas noches, doctor. Saludos desde Panamá. Nos conocimos en Aleprip. La verdad, doctor, que es muy interesante ese estudio que usted ha hecho y a los productores que están aquí en la charla, los subproductos son muy buenos. A veces nosotros buscamos la ganancia de peso, ganancia de leche a través de otro tipo de productos y los costos se los van muy arriba. Y viendo los trabajos que usted ha hecho, la verdad que es muy interesante. Nosotros en Panamá, casualmente en este seminario tengo un estudiante que estamos haciendo un trabajo con la sola pinata. Un trabajo que vamos a realizar para ver el porcentaje de proteínas que nos ofrece, para ver si lo podemos utilizar como un producto, como un subproducto natural para nuestros animales, ¿no? Especialmente en la producción de leche de cabra. Y Diógenes, disculpa. Dígame, Diógenes, doctor. dijiste Azolla atinata. Pinata, Azolla pinata. Esa es una planta acuática. Eso mismo, doctor. Ok, sí señor, la conozco. Pero no la Azolla atinata, sino la Azolla navaena. Ah, bueno, acá tenemos una sola que es la sola pinata. Esas azolas son supremamente buenas. Aquí en el departamento del Cauca hay una comunidad que está trabajando con azola para alimentación de todo tipo de animales. De hecho, tengo planeado ir por allá para conocer eso en estos días. Ah, bueno, acá lo estamos haciendo, vamos a hacer un primer estudio. Hay mucho trabajo de investigación, pero como Panamá y más para mi zona, no tenemos unos buenos resultados. Y bueno, queremos aprovechar esto que es de forma natural y que los productores lo puedan aprovechar. Y también Sí, tenemos un subproducto, doctor, que es el cajano caján, que es el frijol, el del guandú. guandul. Sí, que nosotros tenemos una empresa, la Nestlé, la cual compra este tipo de productos y lo que es la leguminosa, el Sí. resto, lo que es para nosotros el subproducto, es un desperdicio que es un problema para la empresa. Y a través de algunas cositas que hemos leído por allí, nos hemos dado cuenta que es una fuente de proteína muy buena y especialmente para las cabras. Y queremos también hacer un estudio con eso. Lo que quería era... Esos desperdicios son los que hay que aprovechar, hermano. mismo, doctor. Primero un análisis bromatológico y que no va a tener ninguna sustancia antinutricional. Y después hacer ensayos, evaluar y ver hasta dónde se pueden incluir. Porque el problema con esto es que muchas veces salen desechos, sale desecho y los botan, los regalan, pero apenas ven que tienen un uso en alimentación animal, le van subiendo el precio y terminan ya no pudiéndose utilizar porque son muy caros. Así mismo, doctor. Así que bueno, vamos acá en Panamá a hacer esos dos trabajos de investigación para ver cómo nos dan. Así que vamos a tenerlo en cuenta. Por ahí vamos a estar haciendo algunas preguntas y bueno, nos gustaría tener sus trabajos, ¿no? Para seguirlo como una bibliografía, una referencia. Si me invita, por allá le llego, hermano. Ah, ¿cómo no, doctorazo? Es una orden. Hágale. Saludos. Diógenes, un abrazo. Vale, por aquí Raúl bajó la mano, yo creo que ya no tiene la duda, pero sí vi que aquí en un mensajito quedó pendiente de ampliar algo de los taninos que creo que habías comentado. Sí. Entonces aprovechemos esta intervención para eso y ya con eso cerramos, ¿listo? Y te encargo ahí de pronto en los mensajitos si tienes como a solucionar las dudas. Enseguida les respondo lo que sepa ahí. Con los taninos, a ver, los taninos condensados son unas sustancias, unos metabolitos secundarios que producen las plantas y anteriormente eran muy satanizados, se decía que eran muy malos para la alimentación animal y tal, pero se ha descubierto para los rumiantes que el tanino agarra o forma como un complejo con la proteína a nivel de rumen, a un pH cercano entre 6,5, 6,8, 6,9, forma un complejo con la proteína y no deja que se digiera esa proteína en el rumen. Entonces eso se escapa del rumen, es lo que se llama proteína bypass o proteína de sobrepaso, y llega al abomaso. El abomaso tiene un pH, allá tiene la pepsina que trabaja más o menos a un pH de 1,5 y eso.
Entonces allí se libera ese complejo proteína-tanino y es degradada la proteína por el abomaso y se va a absorber esa proteína como aminoácidos a nivel de duodeno. Entonces, esa es una de las grandes ventajas que tienen los taninos en rumiantes. Otra ventaja es que el tanino le causa daños físicos a los parásitos gastrointestinales y disminuye la producción de huevos de las hembras de Elemoncus contortus, que es uno de los principales causantes de muerte en la producción de pequeños rumiantes, ¿cierto? Entonces, al utilizar taninos en la alimentación, vamos a disminuir el efecto nocivo de los parásitos gastrointestinales. ¿Sí? Listo, mi doc. Sí, sí, es muy cierto. De hecho, por ahí hay unas imágenes, de pronto el día de mañana les comparto, de una microscopía electrónica donde se ve cómo se adhieren los taninos al aparato reproductor de la hembra y a la boca del parásito. Y pues Sí. se trata de que no coma y no se reproduzca y, como dices, ayude a hacer un sistema de control para esos parásitos. Sí.